Hola, espero que estés muy bien. Para mí es un privilegio recibirte como cada fecha. Como sabes, soy Rodrigo López y este es tu espacio Sapere Aude. Acuérdate, Sapere Aude, atrévete a pensar. Es justamente la intención. Estamos construyendo en cada episodio para que vayamos identificando cuáles son los aspectos, las dinámicas, las posibilidades y sobre todo las oportunidades que tenemos de estar construyendo, y estoy convencido, una mejor sociedad, cada uno desde su ámbito de actuación. La verdad es que para mí es un privilegio y es un privilegio especial el día de hoy porque está conmigo un muy buen amigo. La verdad es que de repente digo, bueno, hace cuánto lo conozco, pero uno mismo se compromete, ¿no? Entonces seguramente es más de una década, pero bueno, la persona que está aquí conmigo es Fabián Camacho, y a Fabián tengo el gusto de conocerlo desde, como les mencionaba, hace ya varios años. Y pues bueno, antes que otra cosa, Fabián, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. No, al contrario, Rodrigo. La verdad que cuando recibí la invitación tuya me emocioné. Venir a platicar sobre el buen hábito de la lectura es algo que me motiva mucho, Rodrigo. Gracias por la invitación. Gracias, no, gracias a ti, Fabián, y bueno, evidentemente gracias a la gente que nos está acompañando. Y bueno, comentarles, digo, la verdad es que así de manera muy resumida, Fabián actualmente es el presidente en la Cámara de Comercio en Querétaro. Yo lo conocí también cuando fue presidente, Jóvenes Empresarios. Es empresario, es colega. La verdad es que, digo, también es profesor por ahí, ha participado, aunque ahorita no creo que tenga mucho tiempo de hacerlo. Ya ahorita nos comentará él, ¿no? Pero un aspecto interesante solamente como introducción es que, fíjense, y esto la verdad creo que poca gente lo sabe, pero un gran lector fue Alejandro Magno, Fabián, este gran conquistador helénico de hace 2300 años, y él tuvo un gran mentor que fue Aristóteles, ¿no? O sea, qué nivel de mentor y de mentí, ¿no? Definitivamente. Pero el hábito de la lectura, que como tú bien lo mencionas, es un aspecto primordial, yo creo que es básico el tema, pues tanto de un autoaprendizaje, pues si estás de acuerdo conmigo, pero también la autogestión. O sea, como cada quien que se haga cargo de sí mismo, que vaya adquiriendo conocimientos, competencias, habilidades, y creo que la lectura nos da muchísimas posibilidades. Entonces, justamente la intención de que nos acompañe Fabián, que nos comparta, pues por un lado, el cómo comenzó él con la lectura, digo, él es más joven que un servidor, y también, bueno, le pedimos que trajera por ahí 2 libros que nos va a compartir en unos minutos más acerca de, pues, textos que le gustan y que a él lo han inspirado, ¿no? Entonces, pues básicamente la idea, Fabián, sería de comienzo, si nos quieres platicar cómo comienzas con este hábito, ¿no? Y en qué momento. Fíjate que en casa, tanto mi papá como mi mamá solían tener lo que creo que en muchas casas en los 90 había, que era la enciclopedia Quillet, que es esta enciclopedia que son casi 13, 14 tomos azules. Ajá. Y mi papá procuraba cada domingo motivarnos a leer algo, entonces ya sea que fuésemos al puesto de periódicos, comprábamos alguna revista, etcétera, pero a mí me gustaba agarrar la enciclopedia Quillet y ponerme a leer. Mi objetivo era, en algún momento voy a terminar los 13 tomos de Quillet. Ibas en orden. Iba en orden, pero empecé por la A y me quedé por la C, y recuerdo mucho que me quedé en Creta. Ok. Hablaba de la isla griega Creta y de la parte mitológica, y eso también despertó muchas otras curiosidades que después exploraré, que tiene que ver con la parte mitológica, tanto griega, romana, incluso mesoamericana. Ok. Pero entonces así fue como comenzaste, porque yo te voy a ser franco, y es algo que me parece que no he mencionado. Yo leía, digo, Fabián habla de enciclopedias, yo leía el Capulinita, leía Condorito, leía Memi Pingüín, que creo que ya no existen, bueno, me parece que ya no existen, pero aquí lo interesante me parece, y creo que lo que habría que rescatar, Fabián, es, o sea, cómo estar impulsando, ¿no? Desde que la gente, pues, es pequeña o somos pequeños, aunque también reconociendo que hay hábitos, y estás de acuerdo conmigo, que se pueden adquirir más tarde, ¿no? Aunque no sé si puedan costar más trabajo. Sí, creo que a veces vivimos bajo el estrés de tenemos que leer cierto tipo de libros, cierto número de libros. Finalmente, el buen hábito de la lectura es algo que se tiene que disfrutar. Y a veces no se trata de tener muchos libros, sino se trata de leer incluso los libros que te terminen gustando. Uno no termina el libro que al principio no le terminó llamando la atención o no le terminó gustando. Entonces, creo que esa parte es importante cuando se trata de configurar un hábito como el de la lectura. No importa qué te guste leer, no importa cuánto leas, creo que mientras leas, creo que es un gran hábito. Estoy de acuerdo contigo. Y fíjate que era Jorge Luis Borges, el escritor argentino, quien decía, o sea, que la lectura justamente no podía ser obligada porque era un placer. Es decir, y me parece que aquí el desafío sería, y yo lo he visto, Fabián, por ejemplo, con gente con la que interactúo, ¿no? Que de repente hay casas donde no hay tantos libros, o no sé, tal vez las posibilidades actuales que no teníamos, bueno, cuando tú y yo éramos pequeños, ¿no? De la tecnología, los libros digitales. O sea, me parece que al final también creo que podríamos estar encontrando, si estás de acuerdo conmigo, como nuevas posibilidades también, y hasta cierto punto la posibilidad de no ponerle excusa, ¿no? De, es que, no sé, no tengo tiempo, o incluso a que alguien diga, es que no tengo dinero para comprar un libro. Yo creo que al final sí podríamos, si estás de acuerdo, como buscar diferentes opciones.
Y finalmente creo que cuando hablamos de la lectura pareciera que hablamos del fetiche libro. Y hoy en día también las plataformas nos permiten acercarnos a ejercicios de lectura a través de dispositivos, a través de muchos ejercicios. Pero creo que lo importante, Rodrigo, desde mi particular punto de vista, ¿por qué es urgente fomentar el hábito de la lectura? Creo que en momentos como los que vivimos, donde la sociedad pareciera tener mucha ansiedad por un futuro que parece incierto y a veces una nostalgia por un pasado que quizás ya no regresará, el darnos tiempo de leer, creo que para mí al menos refleja eso, la posibilidad de darte un momento contigo mismo, en primera instancia. Y número dos, consumimos muchos contenidos que ya nos procesan información y elementos que ya están dados por alguien más. Películas, series, en general, todo lo que tiene que ver con lo audiovisual que hoy en día está muy en boga. La posibilidad de leer, creo que además de poder introducirte en historias, en reflexiones que nos pudieran estar llamando la atención, despiertan otras conexiones neuronales que seguramente motivarán algún otro tipo de desarrollo de habilidades. Por eso pienso que la lectura, además de un placer, un gozo, como decía Borges, creo que también es algo urgente porque en los momentos en los que nos toca, nos puede contribuir a encontrar ese momento personal e incluso desarrollar nuevas competencias que no sabemos que tenemos. Es un buen punto, ¿eh? No, y es cierto, ¿no? Y por eso bien lo mencionabas. O sea, al final yo creo que el comienzo es el género que tú disfrutes, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mí en mi caso me encanta la biografía porque yo encuentro muchos modelos de referencia, ¿no? Sobre todo mucho en la parte de liderazgo. Como sabes, me gusta. Pero al final, ¿cuántas opciones no hay? Y sobre todo, cuántas posibilidades tenemos, ¿no? Es decir, digo, creo que todos en potencia, todos los seres humanos tenemos una capacidad que incluso tal vez ni siquiera, pues, no sé, alcanzamos a vislumbrar, ¿no? Y me hiciste acordar de algo. Humberto Eco, ya ves, el periodista italiano que es muy famoso con El nombre de la rosa, como una película por ahí con Sean Connery, me parece. Él mencionaba, fíjate, que la persona que no lee solamente vive una vida. En cambio, quienes tenemos la posibilidad de leer, leemos y conocemos y vivimos, no sé, digo, tal vez decenas de vidas, ¿no? Y justamente ahí es donde vamos encontrando las posibilidades, como tú bien dices, las reflexiones, un proceso tal vez de introspección personal, pero también creo que podemos estar encontrando, ¿no, Fabián? Conociendo incluso tal vez un poco la historia, respuestas a escenarios actuales, ¿no? Es decir, tal vez incluso a cosas que ni siquiera se han creado el día de hoy, como sería tal vez la ciencia ficción. Y pienso que finalmente la escritura, quienes tienen ese don de escribir y de publicar eventualmente, nos comparten esos mundos de la vida que no nos alcanza por tiempo ni por distancia, ¿no? Claro. Y además, algo que a mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, un género que a mí me gusta mucho es el del cuento. Ok. Disfruto mucho, mucho el cuento y a veces por temas prácticos de la vida cotidiana, a veces tener el tiempo de quizás completar una novela completa suele ser hasta frustrante el no tener tiempo para terminarla, pero los cuentos suelen ser estas microhistorias relatadas Claro. de manera muy sintética que muchas veces las puedes disfrutar en un momento muy sintético del día y llevarte también parte de o aprendizaje, reflexión o un momento de divertimiento muy, muy, muy bueno. Me gustan mucho los cuentos de Cortázar, por ejemplo, el mismo Borges, Perfecto. y en fin, ¿no? Creo que es una parte muy importante. Por el otro lado, la crónica también es algo que disfruto mucho. Ya. El contar los momentos cotidianos. Y bien dicen, ¿no? Que la parte de la crónica es esa frontera entre el periodismo y la literatura. Exacto. Gabriel García Márquez, un gran escritor de crónica, Carlos Monsiváis, en nuestro caso como mexicano, Jorge Ibargüengoitia, que se dedicaron a relatar el ejercicio de la vida cotidiana. Y esa parte también es algo que, por ejemplo, en lo personal disfruto mucho. Sí. No, y como bien dices, ¿no? Es decir, como buscar ese espacio del día, porque al final yo creo que la lectura también, digo, como, digamos, como actividad es muy personal de inicio. Ahorita te voy a decir por qué lo digo de esta forma, ¿no? Hay gente que igual lee en la mañana, tal vez encuentres un espacio a media mañana y hasta te quitas un poco el estrés del trabajo, no sé, de la escuela, o en la, no sé, en la tarde, en la noche, es decir, o los fines de semana. Digo, creo que tenemos lectores en diferentes formatos y en diferentes momentos, ¿no? Pero por ahí hay un autor, fíjate, que me gusta mucho español, que dice que una buena media para una persona es leer un libro, al menos un libro al mes. No sé cómo veas esto, es decir, será factible, pero también creo que tiene que ver con digamos, el hecho de querer hacerlo, ¿no? O sea, que no sea como una obligación. Tiene que ver con eso, con el deseo, con el disfrute, con el seguramente acompañarlo de una taza de café. Yo lo disfruto mucho a veces con una copa de vino. Hay quien, por ejemplo, hay momentos en los cuales yo no puedo escuchar nada, ¿no? Recuerdo mucho la anécdota de la biblioteca de la Universidad Iberoamericana, Okay. que desarrollaron un edificio arquitectónico padrísimo hace no más de 10 años,
y quedó en términos de espacios muy funcional para que la gente fuera a leer y disfrutar mucho el momento. Okay. Pero entonces se dieron cuenta que los estudiantes jóvenes, como los estudiantes en la mayoría de los casos en las universidades, no iban a la biblioteca. Accedían, pedían sus libros, pero se salían, no se quedaban a disfrutar el espacio. Okay. Curiosamente hicieron un estudio y diagnosticaron Ajá. que se les hacía muy silenciosa la biblioteca. Entonces lo que hicieron, la parte administrativa de la Universidad de Ibero, fue que instalaron una cafetería adentro de la biblioteca. Entonces el ruido de los platos lavándose del café automáticamente generó que la gente regresara y se quedara a leer ahí. Sí. Por ejemplo, yo a veces sí requiero como total silencio para poder leer. Quizás es porque somos de una generación diferente, Rodrigo. Y hoy en día, pues la gente que disfruta mucho leer en el parque, irse a un café, irse incluso pues a donde hay ruido, les fomenta quizás más la capacidad de concentrarse y disfrutar. Pero ahora sí que se rompen géneros, en gustos y en hábitos, la capacidad de cómo poder disfrutar un buen libro. No, la verdad es que me dejaste pensando, y sí es una reflexión interesante. Sí, definitivamente tiene que ver, con generaciones, con gustos, con personalidades, ¿no? Pero al final creo que lo importante es la lectura. Y bueno, me gustaría avanzar un poquito, y tengo curiosidad por esos libros que nos trajiste, Fabián. Ahora sí que por el que gustes tú, platicamos un poquito, ¿no? ¿Quiénes son los autores, o el autor, o la autora, y de qué trata un poco el libro? Y yo te diría algo, si nos puedes ayudar también a identificar el libro en sí mismo, ¿para qué te ha servido? ¿No? Es decir, tal vez es algo que te ayuda en tu cotidianidad, o tomas decisiones con alguna referencia. Un autor que me gusta mucho es Fernández Aguado, un autor español que dice que si tenemos teoría sin práctica es una utopía. Y si estás de acuerdo, es algo que tal vez ni siquiera pueda hacerse. Pero si tenemos práctica sin teoría, puede ser una rutina. Entonces, no sé hasta qué punto también llegamos a caer en eso, ¿no? Entonces, si quieres, platícanos un poquito de los textos. Claro que sí, de comienzo. Con mucho gusto. Fíjate que este libro que les comparto es La Guía del Autoestopista Galáctico de Douglas Adams. Aquí ya viene la trilogía, Anagrama tiene uno donde desglosa cada uno de los capítulos que viene. Pero este libro es un libro de ciencia ficción. Y en principio, cuando yo llegué a él, a mí me gustaba leer quizás más sobre temas más racionales, más objetivos. No me gustaba particularmente la ciencia ficción. Douglas Adams lo escribe en torno del finales de los 60s, muy en el marco de la Guerra de las Galaxias, de Star Trek, y lo sitúa sobre todo en un formato en el cual él es un guionista radiofónico. Y entonces lo que hizo fue que a través de la BBC en Londres iba generando entregas a través de un programa de esta novela de Guía del Autoestopista Galáctico. Después se hizo un videojuego, incluso una película, pero es tan de culto casi a nivel de Star Trek y la Guerra de las Galaxias, porque tiene elementos muy aterrizados de física cuántica, pero además la historia te narra de una manera muy satírica, muy cómica, el ejercicio de una sociedad distópica, digamos, posapocalíptica. La historia trata de un momento en la historia donde se va a construir una autopista galáctica que va a atravesar justo por donde está el planeta Tierra. Entonces se tiene que destruir el planeta Tierra. Y los dos protagonistas, Adam tiene que salir y buscar un lugar donde poder vivir. Avanza la historia, es muy importante, pero tiene un capítulo fundamental donde llegan a un planeta donde los habitantes han desarrollado tecnología incluso para poder tener una máquina que responde todas las preguntas del universo. Y entonces, motivados por ello, nuestros protagonistas le preguntan la razón de ser del universo, la Tierra y todo lo demás. Y entonces la máquina tarda muchísimo tiempo, millones de años pasan para procesar la información y termina respondiendo 42. Esa es la respuesta. Incluso les invito, ustedes, es un tema muy geek, googlean, ponen la razón de ser del universo, la Tierra y todo lo demás, y Google les va a responder 42. Pero entonces, la parte importante de la historia es que los que reciben la respuesta dicen, bueno, 42, ¿qué? Y dice la máquina, mira, la verdad es que me estuve analizando, pero la respuesta correcta es 42. El detalle es que seguramente no hiciste la pregunta adecuada. Y esta parte es valiosísima porque creo que muchas veces nos frustramos de no llegar a los caminos que nosotros esperamos y a veces sucede que más bien no estamos haciendo las preguntas adecuadas. Douglas Adams y Guía del Autoestopista Galáctico en lo personal me ha dejado la posibilidad de abrir el panorama, que de quizás no ser tan racional y muchas veces reconocer
o buscar muchas otras maneras de resolver problemas, pero también pensar en este ejercicio que Platón, Tomás Moro, hablaron mucho de las utopías para también criticar parte de lo que hoy en día tenemos como realidad. Y la crítica que hace él es muy cómica, además, se los recomiendo. Es una literatura muy agradable, muy asequible y que lo van a disfrutar. Página tras página les va a sacar más de una carcajada. Ese es el primer libro, mi estimado Rodrigo. Perfecto, Fabián. Pues digo, nada más así como para recapitular brevemente, me queda claro que es futurólogo, porque mucho de lo que dijiste, digo, me quedé pensando ahorita en cuestiones incluso de, por ejemplo, Orson Welles o La Guerra de los Mundos, 1984. Digo, yo personalmente no lo he leído, se los confieso, pero lo voy a hacer, Fabián, Te lo recomiendo. porque me llamó la atención. Digo, a mí me encanta, por ejemplo, ciencia ficción, Ray Bradbury, con Fahrenheit, Crónicas Marcianas también, que es muy bueno. Pero la verdad es que, siendo franco, este libro me lo voy a llevar como como una actividad para leerlo. Entonces, gracias. Y a los amantes de la música, seguramente quien conozca Radiohead conoce la canción del androide paranoico. El androide paranoico está inspirado en un personaje emanado de esta novela. Tiene varios componentes de la cultura pop, de la cultura geek. Douglas Adams es un personaje que es reconocido por toda su trayectoria como guionista, pero con este libro trascendió al nivel de Star Trek y Guerra de las Galaxias. Se lo sugiero mucho. No, excelente, Fabián. Pues digo, nos damos una primera muy buena recomendación. Sé que tienes otra, si quieres también coméntanos acerca de él, porque por el título que alcanzo a ver, me imagino que es algo diferente. Pero tú cuenta. Este es completamente diferente. Ajá. Fíjate que este libro es El capitalismo consciente, de John McKean y Rax Sisodia. Este libro, la verdad que en el camino de emprender me ha ayudado mucho, porque estos autores, bueno, particularmente John McKean es un emprendedor que en los 60s, él como estudiante de religión y filosofía decide emprender sin un solo peso. Y a partir de un trabajo comunitario y de un ejercicio de cooperativas, logra instaurar un emprendimiento, Rodrigo, que se llama Whole Foods. Seguramente lo reconocerán. Es una tienda que en Estados Unidos y hoy en día en muchas partes del mundo comercializa comida y productos orgánicos. Pero lo hizo sobre todo bajo una idea muy principal: el valor que se le agrega al cliente y el valor que se le agrega a los colaboradores. Yeah. Y después logra situar esta teoría que es el capitalismo consciente. Y él incluso ha tenido debates con, por ejemplo, Friedman, que es uno de los escritores muy importantes que posicionan mucho el tema del liberalismo y el capitalismo liberal. Sí. Y John McKean, en debates muy profundos, les ha dicho cómo sí puede existir un capitalismo que con conciencia de empresa puedas generar un beneficio a tus clientes, a tus colaboradores, a tus entornos, mucho de lo que a veces en literatura empresarial se le conoce como la responsabilidad social. Este libro particularmente es pieza medular de cómo hoy en día las empresas realmente pueden generar un impacto positivo a sus entornos y aún así generar utilidades. Y vinculo uno con otro. Ajá. A veces cuando emprendemos creemos que la pregunta adecuada es ¿cómo le hago para ganar más dinero? Sí, y la respuesta es incorrecta, ¿no? Vamos a encontrar una respuesta que no va a satisfacer ello. Cuando hablamos del capitalismo consciente, creo que John McKean nos dice: la pregunta correcta podría ser, quizás, ¿cómo hacer para aportar valor a nuestros entornos? Y por consecuencia sucede todo lo demás. Es un texto que en lo personal yo lo abrazo casi como una Biblia empresarial, Rodrigo. Qué bueno. Y que me es muy funcional para cada uno de los derroteros a nivel de filosofía personal, de filosofía como líder en los negocios que tengo, cómo poder seguir impregnando esa idea. Se lo recomiendo mucho a quien esté emprendiendo, a quien tenga un negocio, El capitalismo consciente de John McKean. Perfecto. No, pues excelente, Fabián. Y digo, la verdad es que nos llevamos otra muy buena recomendación. Y fíjate, ahorita me hiciste recordar algo, ¿no? Carlos Llano, la persona que funda el IPADE, la Escuela de Negocios en México, él decía, o sea, que al final del día el propósito principal digo, por supuesto que hay un retorno para el accionista, ¿no? En un proyecto empresarial, pero también el hecho de estar generando digamos, un entorno mucho más favorable para el aprendizaje, para pagar salarios justos, para que la gente se pueda desarrollar. Es decir, si no se hace eso de manera integral, no se habla de una buena empresa o incluso de una gran empresa, ¿no? Es lo que creo que tendremos que reflexionar también. Pues a mí la palabra consciente me encanta, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué podría ser diferente? Y pues incluso qué posibilidades tendría si es que hago algo distinto en mi entorno. Sí, y sobre todo pienso que es parte del paradigma que también dio un giro de 180 grados durante y después de la pandemia, que tiene que ver cómo entendemos hoy las empresas. Y pienso que cada vez reconocemos que las empresas son espacios donde se fomenta cultura, donde se fomentan interacciones personales, y creo que cuando tomamos conciencia
quienes somos directivos, líderes de empresas, formamos cultura, creo que asumimos un rol más protagónico y consciente y nuestras acciones pueden tener un factor de transformación potente a través de la organización. Es algo que hoy en día busco yo abrazar de manera importante. Y fíjate ahorita que decías, y hoy que me honro muchísimo de avanzar en el ejercicio de presidir la Cámara de Comercio, es algo que reconozco que muchos empresarios aquí en Querétaro al menos están identificando como un valor agregado para hacer empresa. Sí, y al final que no se ve incluso como algo, como tú decías, de la responsabilidad social, es que es algo que tengo que hacer, ¿no? Todo el mundo lo hace, sino más bien que sea una convicción personal y una filosofía, pero incluso creo que no solamente sería en un ámbito empresarial, sino familiar o de vida, ¿no? Es decir, digamos, en tu cotidiano, ¿no? Por así mencionarlo. Es que finalmente, Rodrigo, las empresas son organizaciones integradas por personas. Totalmente. Igual que una familia, que un equipo de fútbol, que una asociación, en fin, creo que cualquier grupo de personas. Ahí hay cultura y donde hay cultura hay capacidad de ser consciente y poder hacer que nuestras acciones puedan ir encaminadas con un valor agregado. No, me gusta. Y como decía Facundo Cabral, el cantautor argentino que a mí me gustaba mucho, él, incluso una canción dice, ¿no? Siempre es un nuevo día para empezar de nuevo. Pues, la verdad es que, yo quisiera preguntarte, Fabián, ya yendo a la parte final de este episodio, que la verdad me ha encantado y, tengo ya más libros para luego platicarlos con detalle, ¿no? Pero, ¿tú qué te llevas por un lado de esta charla? Pero también te diría, o sea, no sé si tengas ahorita algún libro que estés, no sé, o que estés leyendo ahorita algo que estés acometiendo, o tienes previsto adquirir un libro nuevo. O sea, platícanos un poquito qué viene después también. Fíjate que digo, de entrada he disfrutado mucho esta plática. Creo que hablar de libros que te inspiran, que te motivan y que finalmente están aquí, que puede después alguien más leerlos e interpretarlos de otras maneras, esa creo que es una parte riquísima en torno a la lectura. Hoy en día lo que yo estoy leyendo, estoy releyendo a Roberto Bolaño. Fíjate que me movió mucho reconocer que, por ejemplo, su papá en su momento, el chileno que le decían, vino a radicar aquí a Cadereyta de Montes, aquí a Querétaro. Entonces, reconocer esa anécdota me movió a releerlo y ahorita estoy con Los Detectives Salvajes. Una de sus obras ahí icónicas de Roberto Bolaño, yendo a disfrutar un poquito esa parte de literatura. No, sobre todo para que tomen nota, toda la gente que nos está siguiendo, porque bueno, ya Fabián nos dio ahora sí que muy buenas recomendaciones el día de hoy. Y pues yo agradecerte, Fabián, la verdad, como sabes, contigo estamos aperturando este espacio y para mí es fantástico que él es nuestro padrino, así lo puedo decir como tal. Qué honor. La verdad, porque justamente la intención es estar construyendo un espacio, acuérdense, Sapere Aude, Atrévete a pensar, pero que lo hagamos juntos, ¿no? Y algo importante, Fabián, que dije hace unos minutos, pero no cerré como idea. Yo les decía que, la lectura de inicio es individual, pero se puede ser colectiva, justamente al estar compartiendo en estos espacios, gente que participa tal vez en círculos de lectura, no sé, que va generando, por ejemplo, tal vez en las organizaciones ciertos espacios de aprendizaje, de reflexión, porque al final creo que de eso se trata, ¿no? El que cada vez seamos una mejor versión, cada quien de uno mismo, más que estar comparando, ¿no? Es decir, es bueno ser competitivo, pero creo que es mejor colaborar. La verdad es que te quiero agradecer mucho, Fabián, y no sé si alguna idea de cierre o algo que quieras, digamos, como conclusión, compartirnos. Fortalecer esta idea de ser entrañablemente colaborativos y cuando se trata de lectura y de compartir ideas, no hay pretexto. Y agradecerte y felicitarte, Rodrigo, a ti y al equipo por esta gran iniciativa. Fomentar el hábito de la lectura es una gran causa que hoy requiere nuestra sociedad. Felicidades. Gracias, Fabián, y bueno, gracias a toda la gente que nos está escuchando. Acuérdense, este es su espacio. Esperamos sus comentarios en las redes sociales en las cuales estamos. Ya saben, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Amazon Music, estamos también por ahí en Instagram, TikTok. Entonces, ojalá que se den el tiempo y el espacio de estar compartiendo también ustedes qué libro recomiendan, sobre todo también qué reflexiones se llevan de esta charla. Gracias nuevamente, Fabián, y bueno, que tengan una excelente jornada, sea el momento en el cual nos estén escuchando. Hasta pronto.